¿Quién diría que tras la armadura de Filipo, el bárbaro, se escondieran valores como la clemencia o la solidaridad? Un rey respetuoso del destino y del valor enseñará a su hijo que podrá ser quien quiera ser, siempre que sea digno de ello. En este ovillo de luchas por el poder, el reinado y las preservaciones de las tradiciones, hay un hilo, hay una fuerza que no es temerosa del destino, y comúnmente ha sido esa entidad la que nos mueve a andar caminos impredecibles. Les hablamos del amor. El rey y la reina están atados por una finísima hebra de amor que les mantiene unidos pese a las distancias que les imprime su propio orgullo y resignación. Asesinas ambas del lenguaje del corazón, el más honesto de todos los idiomas que hemos aprendido a hablar. Dejando a un lado el amor y hablando de las cosas importantes de la vida, Alejandro hace temblar por segunda vez el corazón de un persa que advierte que puede tener enfrente de él al causante del viento que apagó la sagrada llama en la montaña de la luz hacía un par de años atrás. Con ustedes, el capítulo. Las leyendas mueren, pero sus ideas y actos, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, seres dignos de leyenda. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. Audiolibro escuchas, les invitamos a hacer esas llamas de fuego que multiplicadas puedan crear un incendio. Ayúdenos a compartir los frutos de nuestra dedicación con sus me gusta, suscribiéndose y activando las notificaciones y compartiendo nuestros audiolibros a seres queridos que los puedan disfrutar y sacar provecho. Volvieron a montar sobre sus sillas y descendieron al paso bajo la lluvia que volvía a caer. Alejandro cabalgaba en silencio al lado de su padre. Quería que supieses que todo tiene un precio. Y quería que supieses también qué clase de precio. Nuestra grandeza, nuestras conquistas, nuestros palacios y nuestras vestiduras. Todo debe ser pagado. Pero ¿por qué ellos? No hay un porqué. El mundo está gobernado por el hado. Al nacer fue establecido que muriesen de ese modo, así como, al nacer, fue establecido también para nosotros un destino que nos es ocultado hasta el último instante. Solo el hombre, de todos los seres vivos, puede ascender hasta casi tocar la morada de los dioses, o bien caer más bajo que los brutos. Tú ya has visto las moradas de los dioses. Has vivido en la casa de un rey, pero consideraba justo que vieses también lo que puede reservar la suerte a un ser humano. Entre estos desdichados hay hombres que tal vez un día fueron caudillos o nobles y que el hado precipitó de repente a la miseria. Pero, si este es el destino que puede correspondernos a cada uno de nosotros, ¿por qué no ser clementes mientras la fortuna se nos muestra favorable? Esto es lo que quería oírte decir. Deberás ser clemente, siempre que te sea posible. Pero recuerda que no puede hacerse nada por cambiar la naturaleza de las cosas. En aquel momento, Alejandro vio a una niña algo más pequeña que él, que subía por el sendero cargada con 2 pesadas cestas llenas a rebosar de habas y garbanzos, destinadas probablemente a la comida de los vigilantes. El joven se apeó del caballo y se detuvo delante de ella. Era delgada, iba descalza, con los cabellos sucios y tenía unos ojazos negros rebosantes de tristeza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. La niña no respondió. Probablemente no sepa hablar», observó Filipo. Alejandro se dirigió al padre. «Yo puedo cambiar su suerte. Mejor dicho, quiero cambiarla».
Filipo asintió. Puedes hacerlo, si es lo que quieres, pero recuerda que el mundo no cambiará por eso. Alejandro hizo subir a la pequeña sobre su caballo, detrás de él, y la cubrió con su capa. Llegaron de nuevo a Anfípolis al anochecer y se hospedaron en la casa de un amigo del rey. Alejandro ordenó que la niña fuese lavada y vestida, y se quedó mirándola mientras comía. Intentó hablarle, pero ella respondía con monosílabos y nada de lo que decía resultaba comprensible. «Se trata de una lengua bárbara», le hizo notar Filipo. «Si quieres comunicarte con ella, deberías esperar a que aprenda el macedonio». «Esperaré», replicó Alejandro. El día siguiente amaneció con un tiempo espléndido y reanudaron el viaje de regreso, volviendo a cruzar el puente de barcas sobre el Estrimón, pero, una vez llegados a Bromisco, se dirigieron hacia el sur por la península del monte Athos. Cabalgaron durante toda la jornada y a la hora del ocaso llegaron a un punto en el que se veía un enorme foso, semienterrado, que dividía la península en dos. Alejandro tiró de las riendas de su caballo y se quedó mirando estupefacto aquella obra ciclópea. ¿Ves ese foso?, preguntó su padre. Pues fue excavado hará casi 150 años por Jerjes, el emperador de los persas, con objeto de permitir el paso de su flota y evitar de este modo correr el riesgo de un naufragio en los escollos de Athos. Trabajaron en ella 10.000 hombres turnándose continuamente, día y noche. Y antes, el gran rey había hecho construir un puente de barcas a través del estrecho del Bósforo, uniendo Asia y Europa. Dentro de pocos días recibiremos la visita de una embajada del gran rey. Quería que comprendieses el poderío del imperio con el que estamos negociando. Alejandro asintió y observó largo rato sin hablar de aquella obra colosal. Luego, viendo a su padre reanudar el viaje, dio un talonazo a su caballo y se fue detrás de él. «Quisiera pedirte una cosa», dijo cuando llegó de nuevo a su lado. «Te escucho». «Hay un muchacho de Pela que frecuenta las lecciones de Leónidas, pero que no está nunca con nosotros. Las pocas veces que me encuentro con él evita hablar conmigo y tiene normalmente un aspecto triste y melancólico. Leónidas nunca ha querido explicarme quién es, pero estoy seguro de que tú lo sabes». «Es tu primo Amintas», repuso Filipo sin volverse. «El hijo de mi hermano, muerto en combate, luchando contra los tesalios. Antes de que tú nacieras, era él el heredero del trono, y yo gobernaba como regente». «¿Tratas de decir que debería ser él el soberano?» «El trono es de quien sea capaz de defenderlo», replicó Filipo. «Recuérdalo. Por eso, en nuestro país, cualquiera que ha tomado el poder ha eliminado a todos aquellos que habrían podido urdir asechanzas contra él». «Pero tú has dejado vivir a Amintas». «Era el hijo de mi hermano, y no podía acarrearme ningún daño». Fuiste clemente, si quieres llamarlo así». «¿Padre?» Filipo se volvió. Alejandro le llamaba padre cuando estaba rabioso con él o cuando quería hacerle una pregunta muy seria. «Si fueras a morir en combate, ¿quién sería el heredero del trono? ¿Amintas o yo? El más digno». El muchacho no preguntó nada más, pero aquella respuesta le causó una profunda impresión y no se borró jamás de su mente. Regresaron a Pela 3 días después y Alejandro confió a Artemisia, la niña que había arrancado de los horrores del monte Pangeo. «De ahora en adelante», afirmó con cierta entonación infantil, «estará a mi servicio y tú le enseñarás todo cuanto debe saber». «¿Pero tiene un nombre al menos?», preguntó Artemisia. «No lo sé. Yo, de todas formas, la llamaré Leptina». Es bonito y adecuado además para una niña».
Aquel día llegó la noticia de que, a muy avanzada edad, había fallecido Nicómaco. El soberano no dejó de sentir un cierto disgusto porque había sido un excelente médico y porque había ayudado a nacer a su hijo. En cualquier caso, su consultorio no fue cerrado, aunque su hijo, Aristóteles, había seguido un camino muy distinto y se encontraba en aquellos momentos en Asia, en la ciudad de Artanea, donde había fundado, tras la muerte de su maestro Platón, una nueva escuela filosófica. El joven ayudante de Nicómaco, Filipo, había seguido trabajando en el consultorio del médico desaparecido y ejercía la profesión con suma pericia. Mientras tanto, también los chavales que vivían en la corte con Alejandro habían crecido, tanto física como espiritual y anímicamente, y las inclinaciones que habían demostrado de niños se habían visto en gran medida consolidadas. Los compañeros que tenían una edad próxima a la de Alejandro, como Hefestion, que era ya su amigo inseparable, o bien Pérdicas o Seleuco, se habían convertido en sus íntimos y formaban un grupo sólido, tanto en el juego como en el estudio. Lisímaco y Leonato se habían acostumbrado, con el paso del tiempo, a la vida en comunidad y desahogaban su exuberancia en los ejercicios físicos y de destreza. Leonato, en especial, era un apasionado de la lucha y por dicho motivo seguía estando siempre impresentable, despeinado y cubierto de rasguños y moretones. Los mayores, como Ptolomeo y Crátero, eran dos jovenzuelos y recibían ya desde hacía bastante tiempo un duro adiestramiento militar en la caballería. En aquel periodo entró a formar parte del grupo un griego de nombre Eumenes, que trabajaba como ayudante en la Cancillería del rey y era muy estimado por su inteligencia y sagacidad. Como Filipo había querido que frecuentase la misma escuela que los demás chicos, Leónidas le encontró un sitio en el dormitorio, pero inmediatamente Leonato le desafió a pelear. Si quieres ganarte el sitio, tienes que batirte, afirmó despojándose de su quitón y quedándose con el torso desnudo. Eumenes no se dignó ni a mirarle. ¿Estás loco? Ni lo pienses. Y se puso a arreglar sus ropas en el arcón que había a los pies de su cama. Lisímaco se burló de él. ¡Lo dije! ¡Este griego es un mierda! También Alejandro se echó a reír. Leonato le dio un empeñón y le hizo rodar por los suelos. ¡Ja! Entonces, ¿quieres batirte? ¿Sí o no? Eumenes se levantó con aire molesto, se arregló la ropa y dijo: Un momento, ahora vuelvo. Se fue hacia la puerta dejando a todos patidifusos. No bien hubo salido, se acercó a un soldado que montaba la guardia en la galería superior de palacio, un tracio corpulento como un oso. Se sacó algunas monedas y se las puso en la mano. Sígueme. Tengo un trabajo para ti. Entró en el dormitorio y señaló a Leonato. ¿Ves a ese pelirrojo con pecas? El gigante asintió. Pues bien, cógele y dale una buena tunda. Leonato se lo olió inmediatamente. Se escabulló por entre las piernas del tracio igual que Odiseo por entre las piernas de Polifemo y salió pitando escaleras abajo. ¿Alguien más tiene algo que objetar?, preguntó Eumenes, poniéndose de nuevo a arreglar sus efectos personales. Sí, yo, intervino Alejandro. Eumenes se paró y se volvió hacia él. Te escucho, dijo en un tono de evidente respeto, porque el señor de la casa aquí eres tú. Pero ninguno de estos buscarruidos puede permitirse llamarme un mierda. Alejandro estalló a reír.
Bienvenido entre nosotros, señor secretario general. A partir de aquel momento, Eumenes entró a formar parte del grupo a todos los efectos y se convirtió en la fuente de inspiración de toda clase de burlas a costa de este o del otro, pero sobre todo de su maestro, el viejo Leónidas. Le metían lagartijas en la cama y ranas vivas en el potaje de lentejas para vengarse de los palmetazos que le propinaba cuando no se aplicaban al estudio con el debido ahínco. Una noche, Leónidas, que tenía mayor responsabilidad que los otros al preparar los programas de estudio, hizo saber con aire grave que al día siguiente el soberano recibiría la visita de una embajada persa y que también él formaría parte de la misión diplomática por sus conocimientos sobre Asia y sus costumbres. Les informó que los mayores de ellos tendrían que prestar servicio en la guardia de honor del rey cubiertos con la armadura de gala, en tanto que los más jóvenes deberían desempeñar un cometido análogo al lado de Alejandro. La noticia provocó una gran agitación entre los muchachos. Ninguno de ellos había visto jamás a un persa, y todo cuanto sabían de Persia era lo que habían leído en las obras de Heródoto y de Cresias, o en el diario de la famosa expedición de los 10.000 del ateniense Jenofonte. Todos, por tanto, se pusieron a bruñir las armas y a preparar sus ropas de ceremonia. Mi padre tuvo ocasión de hablar con uno que había tomado parte en la expedición de los 10.000, contó Hefestion, y que había tenido a los persas delante mismo en la batalla de Cunaxa. ¿Qué os parece, muchachos? ¿Ah? Intervino Seleuco. ¡1.000.000 de hombres! Y se ponía las manos delante, abriéndolas en abanico como si quisiera representar el frente inmenso de los guerreros. ¿Y los carros falcados? Añadió Lisímaco. Corren raudos como el viento por sus llanuras, y tienen unas cuchillas que salen de debajo de la caja y fuera de los ejes para cegar a los hombres como si se tratara de espigas de trigo. Yo no quisiera encontrármelos delante en el campo de batalla, la verdad. Simples trampas que hacen más ruido que daño, observó Alejandro, que hasta aquel momento había estado callado escuchando los comentarios de sus amigos. Eso mismo dice Jenofonte en su diario. En cualquier caso, todos tendremos ocasión de ver cómo se las apañan los persas con las armas. Mi padre el rey ha organizado para pasado mañana una batida para la caza del león de Eordea, en honor de los huéspedes. ¿Dejarán ir también a los niños?, se carcajeó Ptolomeo. Alejandro se plantó delante de él. Yo tengo 13 años y no le tengo miedo a nada ni a nadie. Repítelo y te haré tragar tus palabras. Ptolomeo se contuvo, y también los demás jóvenes dejaron de reír. Desde hacía ya un tiempo había aprendido a no provocar a Alejandro, por más que no fuese especialmente corpulento. Repetidas veces, en efecto, había dado prueba de una energía sorprendente y de una rapidez de reflejos fulgurante. Eumenes propuso a todos jugar una partida de dados con la paga semanal en juego, y la cosa no pasó de ahí. El dinero, finalmente, acabó en gran parte en sus bolsillos, porque el griego sentía verdadera debilidad tanto por el juego como por el vil metal. Aplacada la cólera, Alejandro dejó a sus compañeros con sus pasatiempos y se fue a hacerle una visita a su madre antes de irse a la cama. Olimpia llevaba desde hacía tiempo una vida apartada, aunque seguía conservando un considerable poder en la corte como la madre del heredero del trono, y sus encuentros con Filipo se limitaban casi exclusivamente a las ocasiones previstas por el protocolo. El rey había tomado entretanto por esposas a otras mujeres por razones meramente políticas, pero seguía respetando a Olimpia y, de haber tenido la reina un carácter menos suspicaz y difícil, le habría mostrado tal vez que la pasión que había sentido por ella no estaba del todo muerta. La soberana
se hallaba sentada en un sillón de brazos cerca de un candelabro de bronce de 5 brazos y tenía un papiro abierto sobre las rodillas. Su habitación, fuera del rayo de aquella luz, estaba totalmente a oscuras. Alejandro entró con paso ligero. «¿Qué estás leyendo, mamá?». Olimpia levantó la cabeza. «A Safo», repuso. «Sus versos son maravillosos y sus sentimientos de soledad están tan próximos a los míos». Se acercó a la ventana mientras contemplaba el cielo estrellado y repitió con voz vibrante y melancólica los versos que había leído. La noche está a mitad de su curso. Ya se ha puesto la luna y las Pléyades. Mediada es la noche. Pasa la hora y yo duermo sola. Alejandro se acercó y vio por un momento, a la incierta luz de la luna, temblar una lágrima en las pestañas de su madre y luego rodar lentamente, regándole la pálida mejilla. El maestro de ceremonias ordenó que sonaran las trompas y los dignatarios persas hicieron su solemne entrada en la sala del trono. El jefe de la delegación era el sátrapa de Frigia, Arsames, acompañado por el gobernador militar de la provincia y por otros magnates que le seguían a algunos pasos. Estaban flanqueados por una escolta de 12 inmortales, los soldados de la Guardia Imperial, elegidos por su imponente estatura, la majestuosidad de su porte y la dignidad de su linaje. El sátrapa portaba la tiara floja, el gorro de más alto prestigio después de la tiara rígida de uso exclusivo del emperador. Vestía una sobreveste de viso verde recamado con unos dragones de plata en los calzones adamascados y pantuflas de piel de antílope. También los demás dignatarios iban ataviados con ropajes increíblemente ricos y refinados. Pero quienes llamaban más la atención de los presentes eran los inmortales del gran rey. De casi 6 pies de alto, de tez aceitunada, lucían barbas negrísimas y ensortijadas y el pelo suntuosamente tocado y rizado con el encrespador. Lucían sobrevestes de brocatel de oro largas hasta los pies sobre unas túnicas de viso azul y calzones del mismo color recamados con unas abejas de oro. Llevaban en bandolera los mortíferos arcos de doble curvatura y las aljabas de cedro taraceadas de marfil y de lámina de plata. Andaban majestuosamente a paso cadencioso, apoyando en el suelo las astas de las lanzas, rematadas con unos pomos de oro en forma de granada. Del costado de cada uno colgaba el arma de gala más hermosa que hubiera podido salir de las manos del mejor armero del mundo conocido, la deslumbrante Akinaque, daga de oro macizo, envainada en su funda, labrada a tramos con desfiles de grifos rampantes con ojos de rubíes. La vaina, asimismo de oro purísimo, estaba suspendida de una prensilla enganchada al cinto, de modo que el arma podía oscilar libremente a cada paso de los majestuosos guerreros y al propio tiempo marcarles el ritmo con el fulgor oscilante del precioso metal. Filipo, que se esperaba una exhibición de fasto semejante, había preparado un recibimiento adecuado, alineando a los lados de la sala 2 filas de 36 pesetairoi, los imponentes soldados de su infantería pesada de línea. Embutidos en sus corazas de bronce, embrazaban los escudos con la estrella de plata de los argéadas y empuñaban las arisas, enormes astas de cornalina de 12 pies de altura. Las puntas de bronce, relucientes cual espejos, llegaban a rozar el techo. Alejandro, revestido con su primera armadura, que él mismo había diseñado para el artífice, rodeado por su guardia personal, estaba sobre un escabel a los pies de su padre. Del otro lado, junto a la reina Olimpia, estaba sentada su hermana Cleopatra, apenas adolescente y ya de encantadora belleza.
Vestía un peplo ático que le dejaba al descubierto los brazos y los hombros, cayéndole en elegantes pliegues sobre el pequeño seno floreciente, y calzaba sandalias de cintas de plata. Llegando delante del trono, Arsamés se inclinó ante la pareja real, para luego hacerse a un lado y dejar avanzar a los dignatarios con sus presentes. Un cinturón de malla de oro con aguamarinas y ojos de tigre para la reina, y una coraza india tallada en un caparazón de tortuga para el rey. Filipo hizo avanzar al maestro de ceremonias con sus presentes para el emperador y la emperatriz: un yelmo escita de chapa de oro y un collar chipriota de cuentas de coral engastado en plata. Una vez terminada la fase solemne, los huéspedes fueron introducidos en la contigua sala de audiencias y se les hizo sentar en cómodos divanes para la discusión del protocolo de entendimiento que figuraba en el orden del día. También Alejandro fue admitido, porque Filipo quería que comenzara a hacerse una idea cabal de las responsabilidades de un hombre de gobierno y de la manera de administrar las relaciones con una potencia extranjera. El objeto de las negociaciones era una especie de protectorado de Filipo sobre las ciudades griegas de Asia, conservando un reconocimiento formal de la soberanía persa sobre dicha región. Los persas, por su parte, estaban preocupados por el avance de Filipo en dirección a los estrechos, zona neurálgica, bisagra entre dos continentes y entre tres grandes áreas: Asia Menor, Asia Interior y Europa. Filipo trató de hacer valer sus razones sin crear excesiva alarma entre sus interlocutores. No tengo el menor interés en perturbar la paz en la zona de los estrechos. Mi único objetivo es consolidar la hegemonía de los macedonios entre el Golfo Adriático y la orilla occidental del Mar Negro, cosa que, sin duda, proporcionará estabilidad a toda el área de los estrechos, por medio del tráfico y del comercio, vital para todos. Dejó al intérprete el tiempo de traducir y se dedicó a observar la expresión de sus huéspedes a medida que sus palabras pasaban una tras otra del griego al persa. Arsames no dejó traslucir la menor emoción. Se dirigió a Filipo mirándole a los ojos como si pudiera comprenderle directamente y afirmó: el problema que el gran rey querría resolver es el de tus relaciones con los griegos de Asia y con determinados dinastas griegos de la orilla oriental del Egeo. Nosotros hemos favorecido siempre su autonomía y hemos preferido en todo momento que las ciudades griegas fuesen gobernadas por griegos, amigos nuestros, se entiende. Nos parece que se trata de una solución sensata, que, por una parte, respeta sus tradiciones y su dignidad, y, por otra, salvaguarda tanto sus intereses como los nuestros. Por desgracia, prosiguió cuando el intérprete hubo terminado, estamos hablando de una zona fronteriza que ha sido siempre objeto de discordia, cuando no incluso de áspera disputa o de guerra abierta. La argumentación comenzaba a acercarse a la cuestión y a tocar fibras sensibles. Filipo, para relajar el ambiente, hizo una señal al maestro de ceremonias a fin de que dejase entrar a algunos hermosísimos efebos y doncellas, todos ellos muy ligeros de ropa, para que sirvieran dulces y vino especiado mezclado con nieve del monte Vermión, conservada en las tinajas de la bodega real. Las copas de plata estaban cubiertas de una leve escarcha, la cual confería al metal una especie de pátina opaca y transmitía a la mirada, antes que a la mano, una agradable sensación de frescura. El rey dejó que los extranjeros se sirvieran y retomó la conversación. Sé perfectamente a qué te refieres, mi ilustre huésped. Sé que en el pasado hubo sangrientas guerras entre griegos y persas sin que se llegase a una solución definitiva. Pero quisiera recordarte que mi país y los soberanos que me antecedieron siempre desempeñaron una función mediadora
y por tanto te ruego que refieras al gran rey que nuestra amistad con los estados griegos de Asia está dictada, única y exclusivamente, por la conciencia de nuestros orígenes comunes, de nuestra religión común y de los antiguos lazos de hospitalidad y de parentesco. Arsames escuchaba en todo momento con el mismo rostro de esfinge. Sus ojos pintados con bistre le añadían una extraña fijeza estatuaria. Alejandro, por su parte, observaba con atención ya al huésped extranjero, ya a su padre, tratando de comprender qué se escondía tras la pantalla de aquellas palabras convencionales. «No niego», prosiguió Filipo al cabo de un instante, «que estamos muy interesados en mantener con esas ciudades relaciones comerciales y, más aún, que deseamos aprender de su gran experiencia en todos los campos del saber. Queremos aprender a construir, a navegar por mar, a regular el curso de las aguas en nuestra tierra». El persa extrañamente se adelantó al intérprete. «¿Y qué ofrecéis a cambio?». Filipo disimuló bastante hábilmente su sorpresa. Esperó a la traducción de la pregunta y respondió imperturbable: «Amistad, presentes de hospitalidad y productos que solo Macedonia está en condiciones de proporcionar. La madera de nuestros bosques, magníficos caballos y robustos esclavos de las llanuras a lo largo del río Istro. Lo único que deseo es que todos los griegos que viven alrededor de nuestro mar miren al rey de los macedonios como su amigo natural. Nada más». Los persas parecieron contentarse con lo que Filipo iba diciendo y en cualquier caso se dieron cuenta de que, aun en el caso en que fuese insincero, tampoco podía permitirse planes agresivos, lo cual, por el momento, era suficiente. Cuando salieron para ser conducidos a la sala del banquete, Alejandro se acercó a su padre y le susurró al oído: «Hey, padre, ¿cuánto hay de verdad en todo lo que has dicho?». «Casi nada», respondió Filipo al salir al corredor. «Y por tanto también ellos. No me han dicho nada importante de veras. Pero, entonces, ¿para qué sirven estos encuentros?». «Para husmearse». «¿Husmearse?», preguntó Alejandro. «En efecto, un verdadero político no tiene necesidad de las palabras. Se fía mucho más de su olfato. Por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Que le gustan las muchachas o los muchachos?». «¿A quién?». «A nuestro huésped, obviamente». «Pues no sabría decir». «Le gustan los muchachos». Parecía poner sus ojos en las muchachas, pero con el rabillo del ojo miraba a ese jovenzuelo rubio que escanciaba vino con hielo. «Diré al maestro de ceremonias que se lo lleve al lecho. Es oriundo de Bitinia y entiende el persa. Puede que consigamos descubrir alguna cosa más sobre lo que piensa nuestro persa. Tú, en cambio, después del banquete, te los llevarás a dar una vuelta y les mostrarás el palacio y sus alrededores». Alejandro asintió y, cuando llegó el momento, asumió con entusiasmo la tarea que le había sido encomendada. Había leído mucho sobre el imperio persa, se conocía casi de memoria la educación de Ciro, del ateniense Jenofonte, y había reflexionado detenidamente acerca de la historia persa de Césias, obra llena de exageraciones fantásticas, pero interesante por ciertas observaciones de costumbres y de paisaje. Aquella, sin embargo, era la primera vez que podía hablar con persas de carne y hueso. Acompañado por un intérprete, les enseñó el palacio y los alojamientos de los jóvenes nobles, e inmediatamente se prometió, una vez más, que le echaría una reprimenda a Lisímaco porque su cama no estaba bien hecha.
Explicó que los vástagos de la aristocracia macedonia eran educados en la corte junto con él. Arsames observó que esto ocurría también en su capital, Susa. Así el soberano se aseguraba la fidelidad de los jefes tribales y de los reyes bajo su protección y, al mismo tiempo, educaba a una generación de nobles estrechamente ligados al trono. Alejandro les mostró las caballerizas de los Hetairoi, los aristócratas que militaban en la caballería y que ostentaban precisamente el título de compañeros del rey, y les hizo asistir a las evoluciones de algunos soberbios caballos tesalios. Magníficos animales, comentó uno de los dignatarios. ¿Tenéis también vosotros caballos tan hermosos?, preguntó un tanto ingenuamente Alejandro. El dignatario sonrió. ¿No has oído hablar, príncipe, de los corceles niceos? Alejandro sacudió la cabeza, incómodo. Son animales de una increíble belleza y potencia, a los que se hace pacer únicamente en las planicies de Media, donde crece una hierba muy rica en propiedades nutritivas, llamada precisamente médica. Las flores de color púrpura, en particular, son sus partes más alimenticias. El caballo del emperador es exclusivamente alimentado con flores de médica, cogidas una por sus caballerizos y servidas frescas en primavera y en verano, y secas durante el otoño y el invierno. Alejandro, maravillado con aquel relato, trataba de imaginarse cómo debía ser un caballo de batalla alimentado únicamente por las flores. Pasaron a continuación a visitar los jardines donde la reina Olimpia había hecho plantar todas las variedades conocidas de rosas de Pieria, que en aquel periodo del año emanaban un perfume delicadísimo e intenso. Nuestros jardineros hacen infusiones y esencias con ellas para las damas de la corte, dijo Alejandro. Pero yo he leído acerca de vuestros parques que nosotros llamamos jardines. ¿Son realmente tan hermosos? Nuestro pueblo es originario de las estepas y de las áridas altiplanicies del norte, y por eso los jardines han sido siempre para nosotros un sueño. En nuestra lengua se denominan pairidaesa. Están encerrados dentro de vastos recintos amurallados y recorridos por un complejo sistema de canales de riego que mantienen verde el manto de hierba en todas las estaciones del año. Nuestros nobles hacen crecer en ellos todo tipo de plantas locales y exóticas y aclimatan allí animales ornamentales procedentes de todas las partes del imperio: faisanes, pavos reales, pero también tigres, leopardos blancos y panteras negras. Tratamos de recrear la perfección del mundo tal como saliera de las manos de nuestro dios Ahura Mazda, cuyo nombre sea loado eternamente. Alejandro les condujo acto seguido, en coche cerrado, a visitar la capital y sus monumentos, los templos, los pórticos, las plazas. Pero tenemos también otra capital, explicó. Egas, próxima a las pendientes del monte Vermión. Es de allí de donde proviene nuestra familia y donde descansan nuestros reyes. ¿Es cierto que también vosotros tenéis distintas capitales? Sí, joven príncipe, repuso Arsames. Nuestras capitales son 4. Pasargada corresponde a vuestra Egas, sede de los primeros reyes. Allí se alza, en la llanura acariciada por el viento, la tumba de Ciro el Grande, fundador de la dinastía. Luego está Ecbatana, en el Elam, en la cordillera del Zagros, blanca de nieve durante casi todo el año, que es la capital estival. Los muros de la fortaleza están cubiertos de azulejos esmaltados sobre pan de oro, y cuando el sol se pone, la hace resplandecer como una joya sobre un fondo de nieves inmaculadas. Es un espectáculo emocionante, príncipe Alejandro. La tercera capital es Susa,
donde el gran rey reside durante el invierno, y la cuarta, la capital de principios de año, es la Alta Persépolis, perfumada de cedro y de incienso, adornada con una selva de columnas de color púrpura y oro. Se guarda allí el tesoro real, y no existen palabras para describir lo maravillosa que es. Espero que algún día la visites. Alejandro escuchaba embelesado, y casi podía ver en su fantasía aquella ciudad fabulosa, aquellos jardines de ensueño, aquellos tesoros acumulados durante siglos, aquellos interminables paisajes. Cuando hubieron vuelto a la residencia real, hizo sentar a los huéspedes en unos asientos de piedra y servirles copas de hidromiel. Mientras bebían, siguió preguntando: «Decidme, ¿cuán grande es el imperio del gran rey?». Los ojos del sátrapa se iluminaron y su voz resonó inspirada, como la de un poeta que le canta a su tierra natal. El imperio del gran rey se extiende al norte hasta donde los hombres no pueden vivir a causa del calor, y reina sobre 100 naciones, desde los etíopes de piel rugosa, vestidos con pieles de leopardo, hasta los etíopes de piel lisa, que se cubren con pieles de tigre. Dentro de sus fronteras se encuentran desiertos que nadie se ha atrevido jamás a atravesar. Se alzan montañas que ningún pie humano ha osado hollar jamás, tan altas que sus cimas están próximas a la luna. Las recorren los 4 ríos más grandes de la tierra, sagrados para dioses y hombres: el Nilo, el Tigris, el Éufrates y el Indo, y otros 1000 como el majestuoso Coaspis o el turbulento Araxes, que desemboca en el Caspio, un mar misterioso cuyos límites se desconocen, pero tan vasto que se refleja en él la 5ª parte del cielo. Hay un camino que atraviesa la mitad de sus provincias, desde la ciudad de Sardes hasta la capital Susa. Un camino totalmente empedrado, con las verjas de oro. De repente, Arsame se calló y miró fijamente a Alejandro a los ojos. Vio en aquella mirada un deseo formidable de aventura y la luz de una fuerza vital invencible. Comprendió que en aquel joven ardía un alma más poderosa que cualquier otra que hubiese conocido jamás en su vida. Entonces se acordó de un episodio acaecido muchos años antes y del que se había hablado largamente en Persia. Un día, en el interior del Templo del Fuego, en la Montaña de la Luz, un soplo misterioso, llegado de la nada, había apagado la sagrada llama. Y sintió miedo.